Ya son las 10 de la mañana con 13 minutos, estamos absolutamente en vivo, 14 minutos ya cambia el reloj, en Enlace USACH, como siempre con ustedes acá con los temas de actualidad y tal como habíamos estado adelantando en el comienzo del programa, queremos ahondar un poco en el trabajo de este Instituto Milenio Autoridad y Regulación Social, que tiene por objetivo desarrollar investigación interdisciplinaria de fronteras sobre desestabilización y reconfiguración de la autoridad en la sociedad chilena y también impactos en la regulación social. Y obviamente aquí estamos entrando en temas que están vinculados, por ejemplo, con algo que vemos en muchas oportunidades, autoridad escolar, por ejemplo, qué pasa con la autoridad digital, también los liderazgos autoritarios. Son varios factores que queremos englobar en esta conversación y para ello nos acompaña la directora del Instituto Milenio Autoridad y Regulación Social, ASOR, que son además sus siglas, y además académica del Instituto IDEA de nuestra universidad, Katia Araujo, a quien saludamos y le agradecemos que nos acompañe. ¿Cómo está, profesora? Muy buen día y bueno, bienvenida siempre acá a Radio USACH. ¿Cómo está? Muy buenos días, muy bien, muy contenta de estar acá, Rodrigo. Y muy contenta de estar aquí para conversar de este instituto, este proyecto y este trabajo. Exacto. Y usted me decía además un tema no menor de que este tipo de iniciativa y este Instituto Milenio es inédito. Es primera vez que se hace a nivel mundial. Sí, es un que toca, o sea, los institutos milenios son institutos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que son institutos de excelencia que están como mandatados a generar investigación de frontera. Pero el estudio sistemático del ejercicio de la autoridad y de la legitimación de la autoridad es el único en su tipo. No es que no hayan personas que lo hagan, pero un modelo de instituto como este sobre autoridad, ejercicio de autoridad, legitimidad de autoridad, no existía hasta ahora que en Chile Así que hemos empezado a desarrollarlo. Se está innovando absolutamente entonces desde esa perspectiva. Profesora, quiero además hablar un poco de la confluencia y trabajo colaborativo entre distintas casas de estudio superior, porque no solamente está la USACH, también está esta institución que asoma como patrocinante, que es la Universidad Diego Portales, también la Católica del Norte, la Universidad de O'Higgins. Hablemos un poco de cómo también ha ido surgiendo este trabajo de confluencia y trabajo colaborativo, que me parece que es fantástico. Sí, estos institutos tienen como en su concepción la idea de que que diferentes casas de estudio como colaboren, se asocien y colaboren con el instituto para permitir su desarrollo. Pero además de este núcleo, que es muy importante, el instituto está constituido por investigadores e investigadoras de muchas otras universidades. Son 10 universidades distintas, es decir, son investigadores de 10 universidades distintas. Y yo creo que en este sentido, yo creo que este tipo de institutos asociativos son extremadamente importantes para el país porque permiten desarrollar políticas de colaboración, culturas de colaboración, que son culturas de colaboración en las que básicamente las personas que más especializadas que están trabajando más en estos temas, que conocen más estos temas, se pueden juntar y producir conocimiento significativo para el país. Ese es un poco el mandato de estos institutos. Siempre hay que generar como acuerdos como institucionales, siempre hay que ir acomodando, porque cada una de las instituciones, por supuesto, tiene sus propias lógicas institucionales, y eso es así. Pero el instituto es en un sentido como una entidad autónoma vinculado con estas diferentes instituciones que lo apoyan, con las que trabajan activamente. Yo creo que lo esencial es esta idea que no es solamente para el instituto, sino que es para el país, de que tenemos que impulsar lógicas de colaboración y esas lógicas de colaboración, disminuir un poco nuestras lógicas de competencia en pos de juntar los mayores esfuerzos. Somos un país pequeño, somos demográficamente pequeño. Creo que y que eso hace que de verdad para conseguir cosas, para dar saltos, para innovar, para llegar a hacer investigación de frontera, tenemos que unir esfuerzos. Y eso significa generosidad de todos y significa la capacidad como de articulación también, ¿no? Oiga, profesora, hablemos un poco también de los conceptos que están detrás, además del afán de este instituto, y hablar un poco de esta reconfiguración de las sociedades en torno a la autoridad, que me imagino
tiene patrones a nivel nacional que son identificables, pero también viene la gran pregunta si nos encontramos con patrones globales, porque ya que nos da cuenta de que este instituto con este enfoque es único a nivel mundial, de seguro se van a estar tomando algunos de los de las distintos diagnósticos que se hagan. Nos encontramos con patrones específicos. ¿Cómo funciona esto? Porque yo creo que va a ser base para los trabajos que se van a estar desarrollando en forma colaborativa. Sí, no, el instituto en realidad, como es un instituto que es de conocimiento de frontera y de excelencia, en verdad intenta, y su objetivo es tratar de estudiar estos procesos de desestabilización de la autoridad, reconfiguración de la autoridad, su ejercicio de legitimidad, y cómo eso afecta en las formas en que regulamos la vida social en las sociedades actuales, pero tiene un acento en la sociedad chilena. Y eso nosotros estamos empezando, este es el primer año, pero ya somos un instituto grande, podemos conversar sobre eso, de todo lo que estamos haciendo, pero está previsto y ya se están iniciando como los trabajos para poder generar investigaciones comparativas con otros países. Y también tenemos, por supuesto, colaboraciones internacionales que son muy importantes en el sentido de enriquecernos y de enriquecer también otras conversaciones que están a otros niveles. Entonces, es un estudio de un fenómeno que no es un fenómeno nacional, es un fenómeno, como bien dice, global, que afecta, por supuesto, de maneras distintas a las regiones y a los países. Es distinto estos procesos de desestabilización y reconfiguración en el occidente de lo que es en el oriente, de lo que es probablemente... o por continentes, lo que es en Europa, de lo que es en África, etcétera. Entonces, esas distinciones son muy importantes para nosotros, son cosas que ojalá tenemos 10 años todavía delante de nosotros y está previsto que sean cosas que podamos ir decantando, estudiando. Pero con un acento también en lo que pasa en la sociedad chilena y en la sociedad chilena también como auscultando no solamente las diferencias como regionales que nuestra expectativa futuro, sino ir auscultando cómo estos procesos se presentan en diferentes esferas sociales. El instituto trabaja en realidad como de manera concreta, tiene 4 líneas de investigación, pero trabaja en 7 esferas. Trabaja autoridad y escuela, autoridad y trabajo, en el mundo del trabajo, autoridad de la familia, autoridad de las instituciones de salud, autoridad de la policía y policía, autoridad es decir, seguridad en términos generales, autoridad y gendarmería, estamos trabajando en cárceles, también trabajamos sobre autoridad y política, y finalmente una última línea que yo creo que también es muy interesante, muy actual, que es cómo se transforma esto en relación con las transformaciones digitales y el mundo digital. Tanto los cambios tecnológicos, ¿no? y como plataformas, etcétera, como digitales, quiero decir, como la inteligencia artificial. Y ahí tenemos un equipo muy grande de matemáticos, ingenieros, que, bueno, es la otra parte. Acá tenemos también, no solo muchas universidades, tenemos 3 regiones y tenemos un conjunto de disciplinas también bien grande que está colaborando para poder investigar qué ha ocurrido con el ejercicio de la autoridad, cómo se desestabilizan, cuáles son las nuevas formas de autoridad que emergen, etcétera. Quiero ahondar también en alguna de esas líneas de trabajo, profesora, pero también hablando de esos factores distintivos que puede tener también la consideración o el análisis de la autoridad a nivel país. De seguro hay varios factores que son bastante particulares a nosotros. Me pongo a pensar cuál es el grado de influencia que tuvieron 17 años de dictadura para efectivamente entender el tema de la autoridad. ¿Qué pasa con esas generaciones que vivieron en democracia, por ejemplo? O quienes se crecieron también luego de lo que ha sido el estallido social, por ejemplo. Hay tantos elementos que nos hacen también particulares. También me pongo a pensar de qué manera se analiza la autoridad a nivel del mundo rural nacional. Son tantos factores que me imagino hay muchos elementos de trabajo. Sí, hay mucho trabajo por delante, y como yo decía, hay todas estas especificidades por áreas, pero también efectivamente nosotros estamos trabajando rural-urbano y estamos trabajando en 3 regiones, porque tenemos como dijiste, la Universidad O'Higgins, la Universidad también Católica del Norte, que son como cabeceras para pensar el norte y el sur, o sea, son como realmente, ¿no? Así como puntos de partida, de expansión hacia
hacia el norte y hacia el sur. Hay como muchas cuestiones que hay que pensar ahí. Y efectivamente hay hechos históricos que impactan, pero esos hechos históricos impactan, pero al mismo tiempo yo creo que siempre es importante recordar que este es un fenómeno y un mecanismo, la autoridad, que es básico para la vida social. No es como cambió, cómo sube la inflación, baja la inflación. No es algo que sea contingente, son procesos de muy largo plazo. En construcción, ¿no? En construcción, y que pueden, por supuesto, ser alterados por factores políticos, por fenómenos contingentes, sin duda, y son alterados, pero tienen una cierta temporalidad. Los cambios no son tan rápidos, los cambios se van produciendo históricamente y a lo largo del tiempo, y todo lo que has mencionado, por supuesto, impacta, pero nos interesa ver este mecanismo de la autoridad, porque la autoridad no es como, por eso yo digo, no es como estudiar otros fenómenos, que son fenómenos visibles. La autoridad hay que imaginar que para que nosotros tengamos una vida social, para que podamos vivir en sociedad, existen mecanismos. Rosanvallon, que es un autor francés, las llama instituciones invisibles. Nadie los ve. Sí. Tú no ves la autoridad, pero son instituciones. Nosotros lo llamamos mecanismos, lo pensamos como mecanismos sociales, que son esenciales para que haya vida social, para que siquiera, para que podamos enseñar, para que podamos transmitir de generación en generación los conocimientos que hemos acumulado, para que podamos criar, para que podamos cuidar, para que podamos proteger. Para que haya vida social, hay ciertos mecanismos que son indispensables, invisibles, y la autoridad es una de ellas. Y esos procesos son muchas veces, por eso insisto, invisibles. Lo que hemos tenido en Chile ha sido, unas formas de ejercicio de autoridad históricamente, y nuestros historiadores, también tenemos historiadores en el instituto que están abordando este problema y lo van a empezar a abordar, lo van a seguir abordando en los años que vienen, pero lo que ya sabemos, porque hay cosas que ya sabemos antes de empezar, es que aquí la forma de ejercicio de la autoridad ha sido reconocida por las personas. Esa forma histórica la llaman una autoridad autoritaria, que en el fondo es un tipo de autoridad muy jerárquica, muy fuerte, que quiere demostrar fuerza, y que no se preocupa mucho de convencer al otro que tiene que estar de acuerdo con eso. Porque es maquinal. Lo que es importante es que el otro obedezca, ¿no? Hay otros modelos de autoridad que son en otras sociedades en las cuales es importante que tú estés de acuerdo, adhieras, sepas, adhieras a la autoridad, sostengas la autoridad. Aquí, como la gente ejercía la autoridad, no era eso tan importante, ¿no? Había una cosa también como mucho más elitista, clausurada, mucho más tutelar. Yo lo hago por ti. Tú tienes que obedecer porque es por tu bien. O etario en el caso de la escuela. Por ejemplo, la escuela es un buen modelo porque era indiscutible la autoridad del profesor. Esa era una indiscutible y el estudiante tenía que obedecer. No había que explicarle para qué había que hacerlo, por qué había que hacerlo, o producir su adhesión. Un reglazo, algo por el estilo. Bueno, funcionaba. Es un ejemplo, pero también la autoridad política a todos los niveles. Ese modelo se comenzó a resquebrajar, y se comenzó a resquebrajar lentamente y con mucha importancia a los años 90. A las personas dejó de parecerles que era justificado que las personas actúen de esa manera, de esta autoridad autoritaria. Y eso ha comenzado a moverse por diferentes razones que son muy largas de explicar, y diferentes procesos sociales, pero eso se comenzó a resquebrajar. Y lo que ha ocurrido es que se resquebrajó sin que tengamos nuevos modelos. Y en ese contexto hay una tensión entre, como yo diría, al menos tres grandes tendencias. Una, porque creemos que no está justificado, pero seguimos creyendo que es la más eficaz. Pero no la sentimos justificada. Exacto. La gente no soporta tener jefes autoritarios. Se va del trabajo, quiere irse del trabajo y tiene sufrimiento personal por ese tipo de tratos. Pero
mucha gente que sigue creyendo que es la más eficaz porque no hay un buen modelo, un modelo que todos estemos de acuerdo que así se puede ejercer. Y quien ejerce siempre está con mucho temor de que se le vayan a subir hasta al codo, los hombros, la cabeza y más arriba de la cabeza. Entonces es una situación muy complicada porque tensa esas relaciones que son relaciones que existen en la sociedad porque necesitan existir. Porque entonces hay un modelo que es hoy, yo creo que algunos que piensan que ya lo que habría que hacer es volver al modelo autoritario, que es histórico. Otros que lo que ocurrió es que se sintieron tan conflictuados que pensaron que lo mejor era dejar de ejercer autoridad, que ya diluirla de alguna manera. Ninguna de las dos soluciones son soluciones factibles ni siquiera razonables. No son razonables porque tienes que ejercer las tareas sociales que te dan. Y para esas tareas necesitas autoridad, necesitas ejercer esas tareas y ejercer autoridad, que es una manera de influir en el otro, pero sin violencia, ¿cierto? Entonces ninguna de las dos son viables, pero hay quienes creen que podemos volver al pasado, hay quienes creen que mejor debería desaparecer la autoridad. Ninguna de las dos, si desaparece la autoridad, en realidad se disuelve la posibilidad de gobierno, de crianza, de transformación, de muchas cosas, y uno entra en conflicto porque cuando uno disuelve la autoridad gana el más fuerte. Y tampoco se puede volver atrás, porque esta es otra sociedad, con otros individuos, con otros valores, con otros principios relacionales, con otros sentimientos de lo que es mi dignidad a la hora que me tratan. Y en el medio hay un montón de intentos entre, por ejemplo, las familias, la idea de que debería haber una autoridad dialogante y democrática, ¿no? como modelo. Y otros esfuerzos como la autoridad para tareas de coaching en el trabajo. O sea, hay como muchos modelos. Esos los queremos capturar. Queremos capturar cuáles son los fenómenos que la han desestabilizado y que la siguen desestabilizando, porque hay fenómenos no que desestabilizaron la antigua autoridad, sino lo que importa es por qué no llegamos a un modelo consensuado. Yo quiero recordar que estamos con la directora del Instituto Milenio, Autoridad y Regulación Social, ASOR, además académica del Instituto IDEA de nuestra universidad, Katia Araujo, hablando del quehacer que se está proyectando para el trabajo de este instituto. Profesora, hablábamos también de la mirada más occidental que estamos teniendo de la autoridad. Y a la hora de buscar tal vez fórmulas exitosas o caminos importantes para que esa institucionalidad se vaya adaptando, ¿qué ha pasado con otras realidades a nivel de Oriente, por ejemplo? Me pongo a pensar, ¿hay esfuerzos que sean más exitosos o ideas que pueden ser tomadas por Occidente a la hora de pensar en soluciones? Mira, Rodrigo, en 3 o 4 años me invitas de nuevo, te respondo esa pregunta, porque yo creo que eso hay que investigarlo con mucha calma. Estamos trabajando para generar acuerdos con algunas instituciones en el Asia para poder producir como intercambios y desarrollos. Lo que sabemos hasta ahora, es que la manera en que se ha concebido la autoridad en Oriente no es la misma que se ha concebido la autoridad en Occidente. Y que en ese sentido formas más jerárquicas, más indiscutidas, se han mantenido mucho más intocadas por más tiempo en Oriente de lo que nosotros. Porque nosotros en Occidente, una de las cosas que ocurrió es que han habido muchos procesos que pusieron en cuestión la idea de jerarquía, ¿no? Y eso no ha sido de esa manera en el mundo oriental. No quiere decir que no tengan sus propias tensiones, pero así, porque el lugar de la autoridad, incluso en términos ideológicos, en términos religiosos, en términos de concepción de lo que es sociedad, son completamente distintos en estos ámbitos, culturales tan diferentes. Pero la especificidad, como digo, espero en unos 3, 4 años venir acá, yo o alguno de mis colegas, y comenzar a contar qué estamos encontrando en términos diferenciales de cómo si se desestabiliza, cómo se desestabilizan, diferencialmente, cuáles son los factores que están participando. Hay algunos que nosotros ya sabemos que están participando en el caso de Chile o en las discusiones más occidentales que tocan
que comienzan a tocar el tema, por ejemplo, el caso de las familias, Sí. en el caso de la parentalidad, hay estudios que te van mostrando como con muchas diferencias dentro del propio Occidente. Sí. Para ir cerrando, profesora, ¿cómo también vamos analizando estos procesos, vamos construyendo conocimiento y de alguna manera factores a tomar en cuenta por la institucionalidad en el contexto actual de nuestro país, con un gobierno que lleva algunos meses en el poder, con una mirada un poco más conservadora, donde también el tema de la autoridad está bastante bien marcada, y me da la impresión de que también es una buena forma de poder ir contrastando propuestas y diagnósticos. Sí, yo lo que pienso que es importante para este gobierno, para cualquier gobierno y para cualquier institución, es que yo creo que uno tiene que tener bastante bastante cuidado con los procesos sociales que están en juego. Y tener en cuenta que los procesos sociales, el tipo de individuos que tienes, el tipo de lazo social, etcétera. Por supuesto, uno puede tratar de intervenir para facilitar procesos, para hacer que los procesos sean más virtuosos que otros, pero uno no puede intervenir de manera erosiva, no puede y entonces hay que tener, yo creo, buenos diagnósticos y entender que esos procesos sociales son complejos, que uno no los cambia con voluntad. Y eso no solamente porque uno lo sabe, cuando hay cambios institucionales, los más difíciles son los culturales. Tú puedes cambiar mecanismos, procedimientos, hasta el personal puedes cambiar, pero los cambios culturales son cambios que toman mucho tiempo porque se asientan, y eso no hay que olvidarlo, en procesos que tienen una temporalidad larga, se asientan en esos procesos. Entonces tenemos una sociedad que es una sociedad que ha ido construyendo ideas de dignidad que son propias. Eso no quiere decir que eso signifique que entonces no debería existir la autoridad. Al revés, he sido súper crítica de esas posiciones que creen que uno podría prescindir de la autoridad, y no estamos partiendo de eso, sin duda no. Pero creo que hay que hacer siempre un análisis equilibrado de cuáles son esos rasgos de la sociedad, de cuáles son esos individuos y en qué medida estas fórmulas distintas coinciden o no con los valores que se ha dado la propia sociedad, con los valores que tienen los propios individuos, con las expectativas que tienen las propias personas, con lo que entienden que es parte del respeto por parte de las instituciones. Y nosotros hemos ido construyendo un sentido de cada vez mayor en el cual el respeto del otro pasa por no abusar, el respeto del otro pasa por tener consideración de la autonomía que uno tiene, una consideración respecto a que uno no tiene por qué ser tutelado, o sea que hay dimensiones que hay que respetar de todos nosotros porque hemos ido avanzando en términos de estas consideraciones. Entonces, yo básicamente diría, creo que hay que hacer buenos diagnósticos, y los diagnósticos, las sociedades son complejas porque hay corrientes muy distintas al interior, pero hay que mirar no las demandas chiquitas de los números, hay que mirar los procesos que están detrás, porque las personas pueden estar, y eso es algo que yo insistirías, las personas pueden estar muy de acuerdo en que se use una autoridad fuerte y mano dura, lo que sea, con los otros, con el delincuente, con el criminal, con el que no es, pero no con uno. Pero cuando uno gobierna y cuando uno vive en una sociedad, uno siempre va a terminar siendo el otro en algún momento, ¿no? Oiga, profesora, yo quiero darle muchas gracias por habernos acompañado, contarnos efectivamente por dónde va transitando además este instituto y obviamente abriendo la puerta para seguir discutiendo, porque ya nos decía usted,
hay temáticas y diagnósticos que van a seguir surgiendo y que de seguro los vamos a ir tomando. Sí, y bueno, la idea del instituto y su lema es que tenemos que investigar con la sociedad y para la sociedad, y eso es para nosotros muy importante en términos de poder transmitir todo lo que vamos encontrando y apoyar a la sociedad y a las personas a poder como resolver este momento, que es un momento difícil en el cual todavía no hemos encontrado unas fórmulas para poder tener ejercicio de autoridad que se pacifiquen, que sean posibles y que permitan la regulación social consensuada y aceptable por todos. Pero quería invitarlos sí, por supuesto, en este contexto a que nos sigan, a que sigan nuestro trabajo. Estamos en Instagram, @AzorChile, y también en nuestra página web del Instituto Milenio Azor, así es que ahí vamos a estar entregando toda la información, y también si ustedes tienen ideas, preguntas, etcétera, queremos ser un instituto abierto para generar también nuestra agenda de investigación en función de las preocupaciones de las personas. Así que súper invitados a conversar con nosotros. De hecho, durante la entrevista pudimos ver ahí también la cuenta de Instagram de Azor, así que de todas maneras vamos a estar bien atentos a lo que ocurre. Profesora Araujo, muchas gracias y seguimos en contacto. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo.